política e iglesia. Está Claudio Jacqueline con este análisis. ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, acaba de emerger la contradicción que se da entre dos compañeros de ruta que hasta acá venían componiendo lo que Loris Sanata dice la nación católica. Esta idea de que tenemos una raíz común, tenemos un punto común, que está bien representado por dos partidos del poder, la Iglesia Católica y el peronismo. En esa construcción aparece el problema de lo que cada uno ve como contradicciones principales y contradicciones secundarias. ¿Qué pasó? Que Alberto Fernández dijo, voy a propiciar la ley del aborto. Inmediatamente apareció el sacerdote, el obispo, que mejor interpreta y que mayor cantidad de insumos teológicos le provee al Papa, que no se caracteriza por ser un hombre de profundidad teológica, sino porque, como él mismo dijo, por ser un pastor, un pastor con olor a oveja, cercano a la gente. Para eso lo eligieron Papa, para que recuperara a los fieles que la Iglesia viene perdiendo a raudales. Y acá aparece el punto. Cuando aparece Tucho Fernández diciendo... ¿Quién es Tucho Fernández? Es el arzobispo de La Plata. Cuando dice, es el ideólogo del Papa. Quien dice, cuidado, no estamos de acuerdo con el aborto frente a lo que dice Fernández. Esto no obsta para que estemos codo a codo en lo social. Luego aparece una sobreinterpretación habitual por el personaje de Eduardo Valdés. Eduardo Valdés, uno de los hombres que es nexo, vínculo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y cercano al Papa. Fue embajador en el Vaticano. Tiene bemoles esa relación. ¿Qué dijo? Dijo, no vamos a tener un conflicto porque la Iglesia va a entender cómo cambian los tiempos y que es lógico que propiciemos el aborto, pero no vamos a romper con esto. Salieron los obispos a decirle, no, hasta acá hay un límite. Es el dogma. ¿Cuál es el problema? No solo el dogma, porque el otro problema tiene que ver con el propósito que tiene este papado, de recuperar los fieles, que hacia dónde se están yendo. No solo se laicizan, no solo hay una secularización, mucha buena parte de la base de sustentación que comparte la Iglesia Católica con el peronismo. Los sectores vulnerables. Los sectores más pobres, claro. exactamente. Sí. ¿Hacia dónde se están yendo? ¿Dónde son cooptados? Son cooptados básicamente por los evangélicos, que son los más duros, los que más se movilizaron, los que más sacaron gente a la calle y los que más hicieron para evitar que el Senado sancionara la ley de aborto que había pasado por diputados. Claro. En ese lugar está el punto de conflicto. ¿Por qué? Porque el Papa no puede permitir, la Iglesia no se puede permitir que esos fieles que se están yendo al lado más duro respecto de la cuestión del aborto, se pierdan y se sigan perdiendo, si para eso es Papa, para recuperar la feligresía. Y el peronismo no puede prescindir, y en este proceso de vuelta al poder, necesita ampliar su base de sustentación y no puede perder, sobre todo a los sectores urbanos, progresistas, que han sido buena parte constructores de su relato, ampliadores de sus fronteras, que van más allá de estas bases vulnerables, tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior del país. Claudio, esos sectores progresistas pueden identificarse claramente con el feminismo y el movimiento feminista que ha hecho bandera a una de esas causas progresistas. Claramente, y ahí aparece otra contradicción, porque esta iglesia, la del Papa Francisco, no avanza sobre los derechos de la mujer. Todo lo contrario, sigue manteniendo todas las restricciones que las mujeres tienen adentro de la estructura eclesiástica. Por lo tanto, es otra contradicción. Y ese movimiento tan potente que hizo emerger primero la cuestión de la violencia de género con esta fortaleza y luego la cuestión del aborto y la ampliación de todos los derechos de la mujer y la aparición de la temática de la cuestión de género puesta en el centro de la agenda pública, entra en contradicción con este lugar que el peronismo no puede prescindir y que para la Iglesia es una contradicción. Por eso es que aparecen estos conflictos y aparece esta realidad. Bueno, pero ahora otra voz se sumó al debate, la de Felipe Solá, reordenando un poco la discusión, y sesgando la discusión hacia un posicionamiento de peronismo. Lo escuchamos. La relación nuestra con el Papa Francisco es muy profunda. ¿Qué quiere decir que es muy profunda? Que nuestra decisión de tenerlo a él como guía en muchísimas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la Argentina y al futuro es muy profunda también. Nosotros creemos que tenemos
no solo un papa argentino, sino un papa excepcional. Por lo tanto, de esa admiración no puede salir una mala relación. Los gestos de Francisco han sido siempre muy fuertes. Que esos gestos vengan acompañados de una parte que a lo mejor no se condice con el pensamiento de una mitad de la Argentina, bueno, ocurre en el caso de la despenalización del aborto. ¿Cómo se interpretan estas palabras, Claudio? Claramente, Felipe Solá explicita lo de la contradicción principal y secundaria que es para cada uno. Tanto es así que Felipe Solá no habla de las cuestiones trascendentes ni espirituales, habla de que las cuestiones cotidianas, es un gran referente para las cuestiones cotidianas. Cuestiones de la vida cotidiana. Cuestiones de la vida cotidiana, es decir, lo trascendente, el aborto, el dogma de la Iglesia, esto no entramos en discusión, no es nuestro tema. Nosotros, y de ahí retoma otra vez, y esto muestra nuevamente que Valdés sobreinterpretó las palabras, la frase menos vista, menos advertida de lo que había dicho el obispo de La Plata, el arzobispo de La Plata. Estamos codo a codo en lo social, estamos codo a codo en el valle, en el barro, estamos codo a codo con los que más sufren. Claro. Eso, para el peronismo, absuelve lo otro. Bueno, los obispos le dijeron, momento, acá entras en contradicción y en conflicto, no solo con el dogma, entras en conflicto contra nuestra base de sustentación y con nuestros adversarios en esa base de sustentación. Ahora, Claudio, Alberto Fernández, el presidente electo, se está moviendo en un límite muy delicado, ¿no?, con el tema de la legalización del aborto y la intención de mandar un proyecto del Poder Ejecutivo. Dado todas estas, disturbios e irrupciones que producen la opinión pública. Buen punto. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández aún no decidió si él va a mandar un proyecto. Él, hasta ahora, sí, esto es así. Ajá. No está decidido que el proyecto nazca del Poder Ejecutivo. Estuvo el otro día Nicolás Trota en la repregunta, Sí. el jefe de equipos técnicos del presidente electo, y confirmó que se mandaba desde el Poder Ejecutivo. No es así. A ver. Lo que están viendo es si conviene que surja del mismo Congreso un proyecto. El grupo feminista, el grupo Pañuelos Verdes, plantea, ya está, ya no hay que discutir más, hay un proyecto. Claro. Es el proyecto que ya se discutió y que ya está consensuado, no lo discutamos. No es esto lo que dicen hacia adentro de los allegados a Alberto Fernández, en primer lugar. Y en segundo lugar, están viendo esto, frente a las reacciones que tiene esto en la Iglesia, los conflictos que acarrea. Entonces, mejor ver, y si a lo mejor surge del Congreso, si total no es obligatorio que sea expuesto por el Poder Ejecutivo. Y en todo caso, los legisladores oficialistas lo votan. Esto no es tan sencillo. El domingo La Nación publicó una nota en la que dice, todavía con el nuevo Congreso como está, salvo corrimientos aún no anunciados, no están los números. Esto Claudio, es muy importante. ahora no se puede generar porque a partir del cambio de posición de Alberto Fernández durante la campaña al cambio de posición de los últimos días, en el que en muchas ocasiones fue interpretado y casi dijo que lo iba a mandar desde el Poder Ejecutivo, que de alguna manera decepcione a parte de su base electoral, que es esta base más progresista, kirchnerista que vos señalás? Bien, ese es otro buen punto, porque ahí es donde él encuentra los apoyos para construir un relato de una presidencia de ampliación de derechos, Claro. como él mismo lo ha dicho, pero al mismo tiempo tiene estos conflictos con el poder real, como es la Iglesia, y entonces él se mueve en ese bando haciendo equilibrio, pero en definitiva, y volvemos a lo anterior, a todos lo que van a poner en cuestión va a ser lo que para cada uno sea el bien mayor. Es decir, si la legalización del aborto es aprobada, para los sectores más militantes de la legalización del aborto, será indistinto si lo presentó el mismo Poder Ejecutivo o lo presentó el bloque oficialista. Es cierto. Es indiferente. Claro. El objetivo, Se habrá y está claro, cumplido, claro. y de hecho lo han explicitado siempre, y tienen muy claro y trabajan muy consistentemente en esa senda de el objetivo no es un objetivo político, el objetivo es lograr la legalización del aborto. De quién sea la iniciativa, quiénes la aprueban, es indiferente. Y tanto es así que lo que vimos es que en el debate realizado el año pasado fue transversal el apoyo y también fue transversal el rechazo, Claro. exactamente.
Por lo tanto, lo que acá nadie se disputa es el trofeo por quien lo propició. Sí para unos que se sancione y para otros que no pase. Esta es la discusión de fondo. Ahora, si no pasa, queda más expuesta la figura de Alberto Fernández, que se ha puesto a esa causa sobre los hombros para, bueno, generar identidad y ampliar su base de votantes. Sin duda que no es un tema menor para Alberto Fernández, primero, que esté esta discusión, claro, que se expongan estos conflictos con quien ha sido parte de su base de sustentación en la calle y también con la base de sustentación superestructural, que es la Iglesia, que operó fuertemente con dos cosas muy relevantes. Una es el trabajo en lo social de los curas villeros y de los curas que trabajan en los sectores más vulnerables. La pastoral social, que es parte de la superestructura de la Iglesia, y por otro lado, el planteo que ha hecho reiterada, sistemática y hasta recientemente el Papa respecto de la persecución judicial a los líderes populares, entre los que aparece en primer plano y como primera figura nacional Cristina Kirchner. Claro. Y de hecho, mucho ha hecho y mucho ha aprovechado el kirchnerismo y el propio Alberto Fernández, que estuvo 2 veces con el Papa planteando y hablando de estos temas en los que para él considera que es un tema central. Por lo tanto, el Papa ha sido muy funcional para despejar la cancha sobre el tema de corrupción en términos de lo que le convino a Cristina y en términos del apoyo de las bases sociales. Ahora, Claudio, este acercamiento a las posturas entre Cristina Fernández de Kirchner y el Papa Francisco en relación a los, entre comillas, presos políticos de la corrupción, puede ser parte de un talento político del Papa Francisco para acortar la distancia con Cristina Fernández y de alguna manera garantizar el regreso de la vicepresidenta electa a su posición original, que era de rechazo al aborto, porque recordemos que votó a favor de la legalización del aborto, pero después en su campaña hablaba de los pañuelos verdes y celestes y de la necesidad de que todos se incorporen al espacio. Yo creo que es un lindo planteo que lo que le atribuye al Papa en este caso me parece que es una fineza en el abordaje y en la construcción de ese lugar que me parece que es un poquito excesivo. Digo, claramente acá hay un punto objetivo y decisivo que tiene que ver con, por un lado, volver a conseguir esa aceptación social de la Iglesia que ha ido perdiendo. Hemos visto recientemente una encuesta donde cada vez descienden más el número de fieles. Y por el otro lado, y crece el de los evangélicos. Y crece el de los evangélicos, que a esto es lo que nos referíamos originalmente. Por lo tanto, hay una mirada desde la visión del poder, desde el pragmatismo en la construcción de ese poder. Digo, la idea de un movimiento como la Iglesia, que es evangelizador y que busca cada vez más ser ecuménico en términos de que amplíe su base de llegada y que tiene sus orígenes en los primeros años de la Iglesia, a diferencia de otras religiones, que no son evangelizadoras, no son proselitistas. Claramente, la Iglesia Católica es una iglesia proselitista, busca fieles. En esa búsqueda está el sentido y el fin último de su existencia. Ahora, Claudio, yo tengo un gran porqué que te lo voy a plantear. ¿Por qué Alberto Fernández, ¿no?, como candidato, puso paños fríos a la discusión parlamentaria sobre el aborto? Dijo que había que ir de a poco, primero por la despenalización y luego, más adelante, por la legalización. Gana de todas maneras las elecciones en octubre, gana las elecciones contundente, 8 puntos de diferencia. ¿Por qué ya presidente electo, por qué a pocas semanas de asumir, instala el tema nuevamente con tanta contundencia, el de esta ambigüedad de proyecto desde el Poder Ejecutivo, pero sí claramente la idea de que hay que legalizar el aborto? Yo creo que lo que encontramos acá está en la respuesta justamente de los dos protagonistas de las últimas 24 horas, Eduardo Valdés y Felipe Solá. ¿Qué dicen? En el fondo, esto es una marea indetenible. Y el Papa entenderá, así fue lo que dijo Valdés, que esto es un hecho de la sociedad que es indetenible. Es decir, entienden, y en algún punto coinciden en este lugar con Macri de febrero del año pasado, cuando entienden esto es una marea indetenible, no nos podemos detener, tiene un costo hacerlo y entonces no lo podemos detener. De hecho, ni Alberto Fernández, como bien vos decís, hasta hace nada tenía una convicción demasiado firme, ni con la
mucho menos con la despenalización que con la legalización. O sea, él estaba más cerca de la despenalización que de la legalización y fue avanzando casi en paralelo con lo que pasó con Cristina Kirchner, en cuyo mandato se impidió decididamente que se debatiera. Pero no pudo haber imaginado este escenario, Alberto Fernández, una vez asumido como presidente, habilitar nuevamente la discusión parlamentaria y si esto es un movimiento indetenible, esa palabra, que imposible de detener porque la sociedad va hacia la legalización, que la sociedad lo empujara y no él con sus dichos y los de Valdés. Tu punto de partida cronológico me parece que da la explicación. Ya tuvo los votos. Es decir, todo lo que la Iglesia tenía que jugar a favor, que no jugó en 2015 para Aníbal Fernández, ya lo jugó en esta. Hay un actor muy clave en todo esto, muy cercano al Papa, que se llama el obispo Lugones, presidente de la Pastoral Social. ¿Obispo de...? El presidente de la Pastoral Social, el obispo Lugones, de Lomas de Zamora. Lugones es identificado dentro del albertismo y de los amigos más cercanos de Alberto y del Papa como el hombre que fue clave para acercar los votos en 2015 para Vidal. Y en esta, hace un año que Lugones viene claramente, Lugones proviene del peronismo, tiene una familia peronista, es el tío del ex intendente de La Plata, hermano de un exfuncionario dualdista, y viene jugando desde hace un año a favor del peronismo y muy claramente en contra de quien ayudó a ser gobernadora, a la que expuso en Mar del Plata a principio de año a una crítica furibunda respecto de la situación social. Es decir, Claudio, que el triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires no solo tiene que ver con el apoyo que tiene la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, sino también con el modo en el que jugó la Iglesia Católica en sus reductos del conurbano. Bueno, la llegada y el impacto, si consideramos que fue tan relevante para que Vidal le ganara a Aníbal Fernández, nadie duda de que parece haber sido igualmente elocuente y en el mismo sentido en favor de que vuelva el peronismo a la provincia de Buenos Aires. Y esto se ha explicitado muy claramente con las durísimas críticas que ha ensayado a la política económica, a la situación social y a el vínculo con la Iglesia a partir de la apertura del debate del aborto respecto del macrismo. Esto tiene un año y medio de una contundente militancia pública en los púlpitos y en los barrios en contra del macrismo. Esto ha sido explícito y los mayores representantes estuvieron de la Iglesia en ese plano, estuvieron cuando antes de las elecciones se lanzó el plan contra el hambre de Alberto Fernández. Y esto no es menor. La Iglesia vive de los símbolos y no se le escapa la representación simbólica que tuvo su presencia en ese acto. Última cuestión, Claudio, vos señalás el peso que tuvo entonces la Iglesia Católica en el triunfo electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Pero una vez conquistados esos votos, decís, Alberto Fernández podría despegarse un poco y plantear sus proyectos de gobierno, como la legalización del aborto con mayor libertad. ¿No teme la reacción de la Iglesia Católica y su poder de movilizar a la gente a la calle? Mientras estas contradicciones no entren en un punto de conflicto irresoluble, es decir, mientras Alberto Fernández apunte a sostener la situación social, atiende ese vínculo, no aparece un lugar de conflicto y de confrontación abierta posible. Digo, a ver, podemos recordar cosas de otra época y parece ser muy diferente el contexto, porque podemos recordar que Perón llega al gobierno con el apoyo de la Iglesia y que Perón termina impulsando la quema de iglesias y uno de los puntos de conflicto fue la habilitación de la ley del divorcio. Por lo tanto, podríamos hacer paralelismos, parecen extemporáneos y no parece haber contexto social para que eso, ni cultural, sobre todas las cosas, para que eso pudiera ocurrir. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por este análisis imprescindible en estas horas. Vamos ahora a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.